Bueno, buenas noches. Intentemos hoy completar estos 7 puntos. Básicamente, como decía el ingeniero Edgar, es un brochazo sobre qué es lo que significa la norma hoy a 3 años de su vigencia, qué es lo que deben hacer las empresas, básicamente, y desmitificar un poco lo que hasta hace un año tal vez se entendía que era cumplir con la norma, que era simplemente tener algún software de los que estaban utilizando. Hoy ya la gran mayoría de empresas saben que es mucho más profundo que eso y de hecho se trata de un sistema de gestión. Un sistema de gestión similar a lo que es ISO 9000 o ISO 27001 o ISO 27701, que es la más cercana porque es la que habla de privacidad. Sin embargo, bueno, la, la ley, como les digo, tiene ya 3 años de vigencia y va a cumplir un año el régimen sancionatorio, o sea que ya la ley como tal, hasta el 26 de mayo del año pasado, el gobierno había dado oportunidad a las empresas para que en ese periodo de 2 años, del 2021 al 2023, implantaran un esquema de protección de datos bajo los requisitos que solicita nuestra ley, que entre paréntesis es la más moderna del mundo. Su referente, como el de casi todas, es el RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Ese es el referente de casi todas las normas de la región. Y la nuestra, es como por ser la última promulgada, es la más moderna en algunos aspectos que vamos a aclarar en el transcurso de estas 2 horas. Entonces, el objeto de nuestra ley, que se puede leer en el artículo 1, es proteger los datos de los titulares, de las personas naturales. Y esta protección de datos se enfoca, esos son 2 puntos muy importantes, en que el titular de los datos nunca puede perder ni el control de qué van a hacer con sus datos, ni el acceso, ni el poder de decisión de qué es lo que van a hacer con sus datos. Entonces, siempre tiene que tener acceso. Entonces, los esquemas de protección de datos de las empresas siempre tienen que asegurar que el titular de los datos tenga acceso a sus datos en el momento que él lo solicite. Y segundo, que el titular de los datos no puede perder el control de qué van a hacer con sus datos, con quién se van a compartir sus datos. Entonces, esos 2 aspectos que están en el artículo 1, hoy en día, cuando uno ve lo que las empresas comunican como información previa al titular de los datos, se ve como esos dos obligaciones son violadas. Porque en muchos de los casos nos quitan el derecho al acceso, o sea, no es fácil tener acceso a los datos, es muy engorroso. Y en segundo lugar, no nos permiten configurar o decidir quién recibe o a quién no se le entregan nuestros datos. Entonces uno recibe comunicados donde de una te dicen, yo voy a compartir tus datos con mi socio. Y no hay oportunidad de uno decir, no, no quiero que eso ocurra. Entonces ya eso es una violación al artículo 1 de la ley. Entonces, para poder entender quién entrega, quién recibe, quién puede compartir o quién no, la ley en su artículo 5 determina lo que es el ecosistema de el, la protección de datos personales, de lo que es el sistema de protección de datos personales. Allí aparece la autoridad como el elemento principal y el elemento de control. Cabe destacar que al día de hoy no hay autoridad. Nosotros tenemos una ley 100% vigente, pero 100% inoperante, porque no hay autoridad a dónde acudir para introducir algún reclamo. El reglamento menciona que uno puede acudir a Arcotel
Pero si hacemos el ejercicio de llamar al Arcotel para hacer alguna denuncia, nos van a decir que vayamos a la fiscalía. O sea, ellos no han abierto tampoco el canal para recibir el tipo de denuncias que tienen que ver con protección de datos personales. Entonces ahí tenemos un gran vacío en esa primera figura de lo que es el ecosistema. No tenemos autoridad. Luego está el responsable del tratamiento, que son las organizaciones, son las empresas. Básicamente es el nombre de la institución. Sin embargo, hay que colocar, cuando uno hace este ejercicio, que es un requisito de la ley, determinar para cada organización su ecosistema, hay que colocar el nombre del representante legal de la organización. Entonces, básicamente, ahí uno coloca el nombre, el apellido, un teléfono de contacto, una dirección de correo, para que las personas sepan quién es el responsable del tratamiento. Una vez que tenemos el responsable, puede haber una segunda figura que la determina el reglamento, eso no aparecía en la ley, pero en el reglamento sí aparece lo que son los responsables conjuntos, que pueden ser, si el responsable del tratamiento son todos aquellos que determinan alguna actividad de tratamiento y definen de qué se trata esa actividad de tratamiento. La actividad de tratamiento es el uso de los datos personales para un fin determinado. Entonces, pago de nómina, eso es una actividad de tratamiento. Contratación de personal, eso es una actividad de tratamiento. Capacitación de personal, eso es una actividad de tratamiento. Entonces, porque ahí se van a utilizar datos personales con una finalidad, capacitar, y con un periodo de tiempo determinado. Una sesión de 8 horas, tal día. Entonces, todo eso hay que especificarlo cuando uno define la actividad de tratamiento. Entonces, los responsables conjuntos o el responsable de tratamiento son aquellas organizaciones que definen, diseñan y ponen en práctica actividades de tratamiento. Luego está el apoderado especial, que son estas personas que deben representar a organizaciones que tienen su base en otros países. Entonces, para que esas organizaciones puedan trabajar en el país, deben tener un apoderado especial, que es el que va a ser el de responsable del tratamiento de los datos aquí en el país. Un tercero interesado son estas personas que, de alguna manera o por alguna razón, ellos les interesan los datos personales de alguna organización y se determina como un tercero interesado, que es similar a la figura del destinatario. Luego está el titular de los datos, que es la persona más importante, es el que tienen que protegerse los datos, son personas naturales que facilitan datos personales a una institución, una organización o una persona con una finalidad específica. Para eso tienen que tener su consentimiento. Y el encargado de tratamiento o los encargados de tratamiento, que son organizaciones o personas que ofrecen servicios profesionales para realizar actividades de tratamiento. Entonces, en muchas ocasiones podemos tener al doctor que hace seguridad, salud ocupacional en las organizaciones, que es un encargado de tratamiento porque él es el que hace todo lo que tenga que ver con datos de salud. Ese es un encargado. Una empresa que da capacitaciones es un encargado de tratamiento. La persona que hace el pago de nómina, que eso se puede subcontratar, es un encargado de tratamiento. Entonces, para que un encargado de tratamiento pueda hacer su trabajo, debe existir un contrato y la ley y el reglamento establecen las características de ese contrato. Y luego aparece esta figura del delegado de protección de datos, que es el enlace entre la organización y la autoridad y los titulares de los datos. Cada vez que exista un acercamiento al responsable del tratamiento por parte de la autoridad, él lo tiene que hacer a través del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos establece el reglamento que es obligatorio contratar uno para empresas que tengan más de 50 empleados. Empresas del sector público es obligatorio tener
al delegado de protección de tratamiento, o sea, ahí no hay opciones, es obligatorio en empresas del sector público, y para empresas que tengan menos de 50 empleados, el reglamento recomienda que sería una buena práctica. O sea, no es obligatorio, pero menciona que es una buena práctica tener un delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es un especialista en, en, en lo que son temas de protección de datos personales. Dada lo novedoso que es eso en el país, o sea, realmente no tenemos especialistas, el reglamento establece que esta persona debe tener 5 años de experiencia en protección de datos y la ley apenas tiene 3. Entonces, ahí hay algo que entra en conflicto. Sin embargo, el reglamento da la oportunidad de que se pueden contratar empresas que ofrezcan estos servicios. Y en esas empresas que ofrecen estos servicios, definitivamente hay personas que tienen experiencias en otros países o pueden subcontratar personas de otros países que cumplan con el perfil de 5 años de experiencia. Y están los destinatarios, que son estas organizaciones que reciben datos personales por una cuestión legal. Por lo menos el IES es un destinatario. El Ministerio del Trabajo es un destinatario. La UAFE es un destinatario. Porque ellos por ley solicitan que le compartamos datos personales y tenemos que hacerlo porque la base de licitud es la ley de régimen tributario en el caso del IES, el reglamento laboral en el caso del Ministerio del Trabajo, la ley de lavado de activos y estos temas se me olvidó la segunda parte del nombre de la ley, esta ley es la que obliga a que entreguemos estos datos, entonces es la base de licitud. Este ecosistema, los nombres que van a ver en cada uno de esos títulos pueden variar dependiendo del giro de negocio de la organización. Por eso es que es un requisito de la ley que muchos obvian, creen que simplemente la ley los menciona por un tema de cultura general y resulta que no es así. Dependiendo de cada organización, el ecosistema va a variar. Van a haber muchos similares, por lo menos el IES aplica para todos, pero la UAFE no aplica para todos. Entonces, ahí ya uno ve que hay una variación del ecosistema. Los encargados de tratamiento, que son empresas o personas que ofrecen servicios profesionales, no son los mismos para todas las empresas. Entonces, ¿cuál es el detalle de tener un ecosistema definido? Que la ley obliga a que con los encargados de tratamiento exista un contrato. Entonces, si yo no tengo identificado quiénes son mis encargados de tratamiento, difícilmente voy a poder cubrir todos los contratos que debo modificar. ¿Por qué? Porque los contratos tienen unas características que deben cumplirse, porque son obligatorias. Una de ellas es que yo debo celebrar contratos con encargados de tratamiento que tengan un esquema de protección de datos. Si no, no puedo celebrar contratos con ellos. Y eso va a ser una limitante porque hoy, 3 años después de promulgada la ley, hay muchas personas que no tienen ni idea que la ley existe. Entonces no saben que hay muchos prestadores de servicios, muchos profesionales que prestan sus servicios que no tienen ni idea que la ley existe y no se están evaluando o midiendo el riesgo de que pueden perder un montón de clientes porque en el momento que le pidan un esquema de protección de datos y no sepan de qué le están hablando, simplemente no los van a contratar más. Entonces, ahí hay un tema importante que debe ser cubierto. Nosotros en el curso que estamos programando, vamos a entrar en detalles en qué debe hacer un profesional que ofrece servicios a empresas para que pueda satisfacer ese requisito de tener un esquema de protección de datos personales. Luego, básicamente, hoy vamos a entrar en qué son los principios que deben cumplir los responsables de tratamiento o las organizaciones y qué derechos ellos deben asegurarle o respetar a los titulares de los datos. Por ser una ley, hubo una confusión los primeros 18 meses de que entendían que esto era un tema
100% jurídico. Y luego de un año es que muchas personas se dieron cuenta que esto es un tema realmente operativo, porque es un sistema de gestión. Simplemente la ley especifica que hay que trabajar en 5 áreas de interés, que son las 5 áreas de interés de la ley. Esta es una de las cosas que diferencian a nuestra ley del resto de leyes de protección de datos del mundo. Nuestra ley solicita que se hagan, que se tomen medidas y acciones y hasta herramientas en 5 áreas específicas: área jurídica, área técnica, área organizativa, área administrativa y área física. En el resto de leyes del mundo solamente se piden medidas en área organizativa y área técnica. Las otras 3 son exclusivas de la ley ecuatoriana. Eso está trayendo algunas confusiones porque cuando se establecen las políticas, que es uno de los documentos obligatorios de la ley, las políticas se están redactando sobre el área organizativa y el área técnica, dejando por fuera las otras 3, que son también de gran importancia porque las menciona la ley, son obligatorias. Entonces, hablemos de los principios. El primer principio es el principio de juridicidad. No se puede realizar actividades de tratamiento de datos personales si no se tiene una base jurídica definida. La ley establece 8 bases jurídicas. Una de ellas es el consentimiento, pero existen otras 7 que pueden ser utilizadas. Dentro de esas 7 están las de aspecto legal, que si existe una ley que obliga al responsable del tratamiento a compartir datos personales. Entonces, por lo menos, la ley la ley tributaria, la del IES, es una base de licitud para poder compartir con el IES datos personales sin tener el consentimiento del titular. El reglamento de trabajo es otra ley que obliga al responsable del tratamiento a entregar datos al Ministerio de Trabajo sin tener el consentimiento del titular. Por temas contractuales, debemos solicitar datos personales porque si no, tampoco se pueden llevar a cabo los contratos. Yo no puedo vincular a una persona a la nómina si no tengo sus datos personales. Entonces, todas estas 8 bases de licitud deben ser estudiadas al momento de realizar lo que se llama el inventario de las actividades de tratamiento, que eso vamos a hablar más adelante. El segundo principio es la lealtad. O sea, no podemos engañar al titular de los datos al momento de solicitar sus datos personales. Cuando le informamos al titular de los datos las razones de por qué necesitamos sus datos, no podemos, por principio de lealtad y por principio de transparencia, no podemos engañarlo ni ocultarle información. Debemos ser muy transparentes y muy leales cuando le informamos para qué necesitamos sus datos. Incluso para el cuarto, que es la finalidad, debemos explicarle los fines de cada una de las actividades de tratamiento. Estamos recibiendo de algunas empresas, bancos y retailers, estas empresas que venden al mayor en grandes espacios, nos informan de la finalidad, no nos informan de la finalidad de para qué quieren nuestros datos. Simplemente nos dicen, necesitamos sus datos para que tengan los beneficios de descuento y los vamos a compartir con nuestros socios comerciales. Eso no cumple con el principio de finalidad. O sea, para cada una de las actividades hay que definir la finalidad y el tiempo que vamos a utilizar esos datos. Porque viene un siguiente principio, que es el de pertinencia y mínimo uso. Debemos solicitar
los datos mínimos necesarios para realizar una actividad de tratamiento. Y en ocasiones nos piden hasta la cédula, esto es una exageración, pues, pero es para ponerlo en contexto, de la cédula de la abuela, para darnos un descuento en algún autoservicio. Entonces tú dices, oye, ¿para qué necesitan el número de cédula de mi primo o de mis familiares? Si realmente el que va a gozar del beneficio soy yo. Entonces, eso es pertinencia y mínimo uso. Entonces, todo esto en algún momento se va a ir decantando y a ir mejorando, pues. Al principio, como todo, por desconocimiento y algunos por malas prácticas, están cometiendo algunos errores. Eso no necesariamente implica que van a ser multas, porque se supone que el primer año, o tal vez los primeros 2 años, la autoridad no va a multar, sino que más bien va a instruir en función de los errores que vaya encontrando en las organizaciones, les va a dar tiempo a través de acciones correctivas de que mejoren sus esquemas de protección de datos. De hecho, eso está en un artículo de la ley. Lo primero que se hace son acciones correctivas y después vendrán las sanciones y las multas. Está el principio de proporcionalidad, donde la cantidad de datos, esto tiene que ver casi con el mínimo uso, la cantidad de datos que solicito tiene que ser proporcional a lo que estoy intentando hacer con esos datos personales. Entonces, si yo necesito enviar una encomienda, necesito la dirección, definitivamente, pero no necesito la dirección de un primo o los teléfonos de 3 familiares por si no puedo entregar la encomienda. O sea, no hay una proporcionalidad allí. Está la confidencialidad, yo no puedo compartir datos. De hecho, esto es un principio de la seguridad. Yo no puedo compartir datos con otras personas y tengo que asegurar que mi esquema de protección de datos asegure que esos datos van a ser confidenciales. O sea, no todo el mundo puede tener acceso a esos datos. Solamente las personas que van a trabajar o que necesitan trabajar con esos datos. Calidad y exactitud. Las organizaciones deben asegurar que hay calidad de los datos porque a veces tienen 5, 6, 3 bases de datos, tienen el mismo nombre, distinto apellido. Tienen el mismo nombre, el mismo número de cédula y distinta dirección. Entonces, eso porque recogen datos de distintas fuentes antes de que existiera la ley, y esto va a obligar a muchas empresas a que hagan un barrido y una depuración de todas las bases de datos que tienen. Este trabajo es arduo y hay que hacerlo porque hay que cumplir con este principio. La conservación de los datos, hay que asegurar que exista unas bases de datos para conservar datos que ya no se usan y datos que están en uso. Esas bases de datos tienen que estar separadas. Las bases donde se conservan datos que ya no están en uso tienen que estar encriptadas. Hay una cantidad de condiciones para cumplir con este principio. Seguridad de los datos tiene que ver con 3 elementos. La seguridad de los datos o de la información está regida porque tenemos que asegurar confidencialidad, tenemos que asegurar integridad de esos datos y tenemos que asegurar disponibilidad de esos datos. A eso se refiere seguridad de los datos. Esos 3 elementos tienen que estar asegurados en todas las bases de datos personales. Responsabilidad proactiva es una obligación de los responsables de tratamiento de datos, que es, así no existe autoridad, la ley les pide que activen un esquema de protección de datos personales y recomienda utilizar las mejores prácticas reconocidas universalmente. Entonces, existió al principio una gran duda de que como no había reglamento, no se podía aplicar la ley. Y resulta que con este principio, la ley misma se aseguraba de que así no hubiese reglamento, los responsables de tratamiento buscaran de manera proactiva cumplir con lo que son los principios de seguridad y privacidad.
en esquema de protección de datos, porque de eso sí hay algunas normas. Y de hecho hay dos bien específicas de tipo ISO, que son las más reconocidas a nivel mundial, que es la ISO 27001, que tiene que ver con seguridad de la información, y más recientemente, desde el 2022, la ISO 27701, que tiene que ver con privacidad de la información, es un complemento a la 27001. Y hay un principio que se menciona que siempre se va a favorecer al titular. Por más que las cosas, en algún caso de reclamo, el responsable del tratamiento justifique que lo que está haciendo se debió a las razones que sean, siempre se va a favorecer al titular, porque el titular de los datos tiene derecho a que su privacidad y su intimidad no sea vulnerada. De hecho, esta es una ley que tiene mucho énfasis en lo que son derechos y libertades fundamentales, partiendo desde la protección de los datos personales, que es lo que más puede vulnerar lo que es la privacidad y la intimidad de un individuo. Luego vienen los derechos que deben respetar todas las organizaciones, todos los responsables de tratamiento, y es que va a haber normativa especializada para este tema de datos personales, la que ya existe en el país a través de esta ley, y las que emita la autoridad cuando entre en función. El primer derecho que tienen los titulares es el derecho a la información. En este artículo, el artículo 210, se mencionan 21 elementos que deben satisfacerse antes de solicitarle los datos a un titular. Antes de solicitar los datos a un titular, se debe, por obligación y por este artículo, informarle al titular por qué se le van a solicitar los datos. Y de esos 21 elementos que menciona ese artículo, uno selecciona los que apliquen. No aplican todos, pero por lo menos de esos 21, 15 son de uso obligatorio. Tiene que ser previo a la solicitud de datos. Tiene que informar la finalidad, la actividad de tratamiento, el tiempo con que vamos a utilizar esos datos, con quién pretendo compartirlos. Y para todo eso, el titular, gracias al artículo 1, debe tener decisión de si sí o si no entrega. Entonces, este es un elemento que muchas organizaciones hoy en día no están cumpliendo, porque sí informan, pero no informan de manera previa, sino que informan a través de algo que están denominando la política de privacidad o la política o el anuncio de privacidad, que eso no lo pide la ley, pero es una herramienta tradicionalmente usada en otros países, aquí se adoptó, pero esa adopción está generando algunas inconsistencias con lo que solicita la ley, porque yo no puedo mezclar información con la solicitud del consentimiento, porque estoy viciando el consentimiento y eso lo vamos a entender en el curso. Tal vez aquí no hay chance de entrar en tanto detalle. Esto, como decía el ingeniero Edgar, es un vuelo de pájaros o un drone view de lo que es la ley y en dónde estamos hoy en día. Luego están los derechos AREO, que se conocen como los derechos ARCO en casi todas las otras leyes, solo que la C, aquí la cambiamos por una E, que es el derecho de acceso, rectificación, eliminación y oposición. O sea, yo como titular tengo derecho a tener acceso a mis datos en el momento que lo solicite. No puede haber excusas de que no te los puedo entregar, dame un mes. No, en menos de 15 días esta persona tiene que ser informada, o sea, debe tener acceso a sus datos. ¿Quién tiene sus datos? Ahí el reglamento establece qué información puede solicitar, pero puede solicitar realmente todo lo que tenga que ver con sus datos. ¿Quién los está usando? ¿Dónde los están guardando? ¿Cuántas actividades de tratamiento
están siendo activadas con sus datos, por qué yo estoy recibiendo información de terceros si nunca se los entregué. Entonces ahí uno comienza a revisar estas cláusulas o estas informaciones que te dan en las políticas de privacidad, de yo voy a compartir tus datos con mis aliados comerciales, sin darte el derecho a que tú digas, no quiero que eso ocurra. Y tenemos todo el derecho por ley a decir, no, o sea, tú no puedes compartir mis datos con tus aliados comerciales porque esos no son mis aliados comerciales, no confío en ellos y no quiero que le envíen mis datos a esas personas. Entonces, nadie está teniendo hoy en día ese poder de decisión. Pero como les digo, en la medida que vayamos madurando la ley y que la gente vaya tomando conciencia de cuáles son sus derechos, la ley va a funcionar mejor. En Europa, por dar un ejemplo, tienen 20 años trabajando con protección de datos personales y todavía no se ha llegado a un nivel de madurez o de conciencia de los titulares de lo delicado que es entregar los datos personales. Tenemos derecho a la portabilidad. Las empresas deben ofrecer mecanismos para que en el momento que yo solicite mis datos, también pueda llevármelos impresos en algún dispositivo digital, pero tiene que haber, tengo el derecho a llevarme mis datos. Hay unas excepciones para los derechos de acceso, rectificación, eliminación u oposición. O sea, no puedo pedir acceso cada 3 días porque voy a saturar al responsable del tratamiento. Entonces, eso es abuso del derecho. Entonces, ese tipo de cosas también las protege la ley. Yo tengo derecho a suspender el tratamiento. Yo entregué mis datos, tiene el consentimiento, pero en el momento que el titular desee, puede llamar y decir, ya no quiero más. Y a partir de ese momento, prácticamente al minuto siguiente o en el tiempo que el responsable del tratamiento le diga, mira, en 3 días es lo que toma completar tu solicitud, suspender el tratamiento, en 3 días tiene que dar. Tenemos el derecho a que no se tomen decisiones automatizadas con nuestros datos. Resulta que yo puedo tener en mi sistema de recursos humanos el tema de las asistencias y las llegadas tarde y cómo se comporta esta persona. Y en una evaluación de comportamiento puede aparecer, el sistema puede decir que yo soy una persona que no cumple con los horarios. Si esa decisión solo depende del software, yo tengo todo el derecho de reclamar, porque la decisión la tiene que tomar la persona de recursos humanos utilizando estas herramientas, pero tiene que demostrar que la herramienta sola no es la que determina el perfil del individuo, del titular en cuestión. De hecho, los perfiles tampoco están autorizados. Tenemos los niños y adolescentes tienen unos derechos particulares. Tengo derecho a la consulta en cualquier momento, que es similar al derecho al acceso. Tengo derecho a la educación digital. Las organizaciones tienen que tener programas para educar a los titulares de los datos, sus empleados básicamente, en cómo utilizar plataformas digitales. ¿Por qué? Porque se supone que en menos de 10 años seremos ¿cómo se llama? Ciudadanos digitales. Hoy en día todo se maneja prácticamente por plataformas digitales y se supone que en 10 años no saber o no conocer cómo utilizar estas plataformas nos puede crear una limitación y pueden abusar de nuestros derechos y de nuestros datos. Entonces, las organizaciones deben crear programas de educación digital para sus empleados. Y el ejercicio de derechos, es el artículo 24, es muy poderoso porque obliga a las organizaciones, en conjunto con el de educación digital, a realizar programas donde se cree conciencia a los titulares, a la ciudadanía en general, de la importancia de los datos y cómo ejercer sus derechos.
derecho a la portabilidad, derecho a areo, derecho a la información, porque son derechos fundamentales. Y las organizaciones educativas tienen una mayor obligación porque las nombra directamente ese artículo 24. Básicamente este es el recorrido sobre los principios y los derechos. Esto es lo que deben cumplir todas las organizaciones. Y muchos decían, o muchos dicen, en Europa, que es donde esto tiene mucho más tiempo, que esto básicamente es el reglamento. Cumplir con los principios y los derechos es asegurarse de que estás cumpliendo con la ley. O sea, no hace falta reglamento, es simplemente cumplir con esto. Sin embargo, hay un reglamento vigente desde noviembre del año pasado. ¿Cuáles son las obligaciones del RTD y del encargado, o sea, del responsable de tratamiento de los datos y del encargado del tratamiento de los datos? Esos están listados en el artículo 47 de la ley. Y a partir del artículo 50, si mal no recuerdo, del reglamento, donde están las obligaciones del responsable mucho más detalladas. Pero son estas básicamente. Hay que trabajar con estricto apego a los principios y los derechos. Como les decía, eso es lo primordial. Si uno se entiende y aplica los principios y los derechos que tienen que ser evaluados en cada actividad de tratamiento, que se cumpla con todo, ya uno puede estar tranquilo de que todos los demás se están cumpliendo. Hay que aplicar herramientas, medidas y acciones en las siguientes áreas: técnicas, organizativas, administrativas, jurídicas y físicas. Como les mencionaba, nuestra ley es la única ley en el mundo que pide acciones en estas 5 áreas. Y hay que cumplirlas porque como están escritas y son explícitas en la ley, las medidas tienen que estar definidas para cada una de esas áreas. Las políticas tienen que estar definidas para cada una de esas áreas. Por eso es que las políticas organizativas, organizacionales, mejor dicho, deben ser revisadas porque difícilmente alguna de ellas está separada por esta área de interés. O sea, básicamente las políticas en organizaciones muy maduras es un libro que está en recursos humanos, tal vez, o en el área jurídica, donde se dice qué se hace en la organización. Y se revisan cada vez que se hace planificación estratégica. Entonces, hay un tema de revisar las políticas para ver si alguno de los proyectos que se están diseñando no entra en riña con alguna política anterior. O sea, yo puedo tener un proyecto de mejorar los horarios de entrada y salida de los empleados, pero resulta que hay una política que dice que el horario es de tal hora a tal hora y no se puede cambiar. O sea, si no se revisan las políticas, en algún momento la acción va a ir en contra de lo que dice la política y pudiese haber un tema jurídico, de que alguien haga un reclamo porque lo están obligando a hacer algo que él no firmó cuando firmó el contrato. Cosas así pueden estar ocurriendo. Entonces, lo que busca la ley, separando esto en 5 áreas, es realmente un aprendizaje tomado de los países de Europa, básicamente, que es donde más tiempo tienen trabajando con esto, y porque es nuestro referente. El RGPD es el referente de nuestra ley de protección de datos. Entonces, el RGPD solamente habla de técnicas y organizativas, no de administrativas, jurídicas y físicas. ¿Cuál es? ¿Por qué yo digo que es un aprendizaje? Porque si uno no define políticas administrativas, las políticas administrativas tienen que ver con todo lo que son objetivos estratégicos, medidores de gestión y las métricas de esos medidores de gestión. Si yo no defino cómo se va a trabajar con los objetivos, los indicadores y las métricas, cada quien va a intentar hacer lo mejor posible y eso puede generar, en vez de sumar, que resten. Entonces tiene que haber una política de cómo se va a manejar el esquema de protección de datos y cómo se va a interpretar su mejora continua, que al final del día es lo que persigue cualquier sistema de gestión, que haya mejora continua. Este tiene la particularidad
de que también hay que evaluar la resiliencia del sistema, que es cómo responde el sistema luego de un incidente de seguridad de protección de datos. Entonces, aquí no solamente va a haber un esquema organizativo desde el punto de vista de la mejora continua, que es el equipo de auditores internos, sino que también debe, en la medida de las posibilidades de la empresa, tener un comité de crisis, que es el grupo de personas que, al igual que los auditores internos, auditan las rutinas diseñadas para mitigar los eventos de riesgo. Entonces, hay simulaciones, como las simulaciones de fuego, que la gente tiene que ir a un punto de encuentro, el equipo de la brigada de seguridad sabe dónde están los extintores. Algo similar hay que diseñar con los datos personales. Si hay una simulación de un intruso a las bases de datos, cómo reacciona el sistema. Y entonces, en función de esa reacción, se evalúa si estuvo bien o mal, se fortalecen las medidas y eso es lo que es la resiliencia del esquema de protección de datos. Entonces, todo esto hay que hacerlo. El otro tema son las medidas físicas, eh, que es la que te permite como organización hacer un plan de inversión, porque nadie puede obligar a una organización a realizar la implantación de 30 controles identificados y la implantación de esos 30 controles vale $2 millones. Entonces uno dice, bueno, ya va, o sea, yo hago $2 millones cada 3 años. Entonces, ¿cómo hago esto en un mes? Entonces, yo no voy a quebrar a la empresa por un esquema de protección de datos. Lo que sí puedo hacer es llevar eso en el tiempo. Y si la empresa ha convivido con estas amenazas por años, yo sí me comprometo a hacer la inversión, pero en la medida de que el esquema financiero me lo permite. Entonces, todos esos aprendizajes han sido traídos a nuestra ley y tenemos una ley muy fuerte desde el punto de vista técnico-teórico, pero seguramente muy débil desde el punto de vista técnico-práctico, porque no tenemos experiencia trabajando con este tipo de sistemas de gestión, que antes eran particulares para las empresas que desarrollaban software o para los bancos que tienen que tener sistemas de seguridad de la información. Pero para empresas de manufactura, difícilmente. O sea, lo más que se tiene es ISO 9000, la ambiental 14000 y la 45000 que es de seguridad, que antes era la 18000. El otro punto, la otra responsabilidad, obligación, es que hay que aplicar procesos de verificación. Una vez que yo adopto las medidas, como les mencioné, cada cierto tiempo hay que hacer evaluaciones de que sí esas medidas están dando resultados. Entonces yo hago simulaciones de que hubo crisis o hubo intrusos digitales, a ver cómo reacciona el sistema. Las políticas de protección de datos tienen que estar redactadas en las 5 áreas que pide la ley. El análisis y la gestión de los riesgos se tienen que hacer también sobre esas 5 áreas. Eh, Esto no es como las normas ISO, que hacemos un análisis de riesgo somero y cuando viene el auditor le decimos que sí, que lo vamos a mejorar y nos pone una acción correctiva. Aquí hay que hacerlo bien desde el principio porque recuerden que esto es obligatorio, esto es una ley y hay multas. Entonces, la parte más densa del tema de la ley de protección de datos es precisamente este tema del análisis de riesgos y su posterior gestión. La evaluación y la adecuación de la seguridad es una obligación, es qué tengo ahorita y qué es lo que debería tener, y esa brecha nace el plan de cierre de la brecha, que es el plan de protección de datos personales. Entonces, hay que saber qué tengo, qué pide la ley y cuál es la brecha entre esos dos puntos para definir el plan de protección de datos personales. Hay que, en función al análisis de riesgo, definir las medidas para mitigar estos riesgos. Para eso hay una ley, una norma, que es la 27002. La serie 27000 de ISO tiene que ver con seguridad de la información y la privacidad. Entonces, vamos a usar casi todos como referente
casi todas esas normas de la serie 27000. Eso también le da un grado de complejidad a la ley. La ley es muy técnica, extremadamente técnica, y se tienen que formar especialistas en este tema de protección de datos. Nosotros también vamos a ofrecer, a través de Corfopin, una capacitación a lo que vamos a llamar los líderes implantadores. Toda norma ISO tiene un líder implantador, el líder implantador de la 9001, el líder implantador de la 27001. Nosotros vamos a tener un líder implantador de la Ley de Protección de Datos ecuatoriana, porque hace falta, las empresas lo van a necesitar. Hay que notificar los incidentes, hay todo está reglamentado de hecho, y hay una serie de pasos que deben de cumplirse para notificar incidentes. Hay fechas, o sea, periodos de tiempo determinados por la ley y por el reglamento para este tipo de notificaciones que debe tener el cuerpo de la notificación. Y como le decía, Arcotel aparece mencionado, pero me imagino que por no haber autoridad, ellos tampoco han tomado la iniciativa de tener el canal ya trabajando. Aquí viene un tema importante que es la protección desde el diseño y por defecto. Una vez que, o sea, el esquema, las políticas, tienen que mencionar, las políticas y los procedimientos, tienen que mencionar cómo se diseñan nuevas actividades de tratamiento. Y esas nuevas actividades de tratamiento, desde el primer día, tiene que estar involucrado el líder de implantador o el delegado de protección de datos de la empresa, porque desde el diseño tiene que estar previsto lo que es la protección de datos, tiene que haber un análisis de riesgo. Lo particular de los análisis de riesgo de esta ley es que es para cada una de las actividades de tratamiento, no es un análisis de riesgo general de la organización, ni de tal sistema, ni de tal plataforma, es de cada una de las actividades de tratamiento. Si hay 100 actividades de tratamiento, hay 100 análisis de riesgo. Eso también lleva a un grado de complejidad alto, porque el auditor en su momento va a pedir el inventario de actividades de tratamiento, y si hay, como les digo yo, 35, 40 actividades de tratamiento, todo depende de la organización. Él de esas 45 hará un muestreo, seleccionará 4 o 6 y les va a pedir, tráiganme el análisis de riesgo de esta y esta. Y tienen que estar. O sea, no puede decir, no, es que lo hicimos general porque se parecían, no. O sea, es de cada una, la ley lo pide de manera particular en el artículo 47.9, si mal no recuerdo, que tienen que estar hechas de manera particular. Y eso es desde el diseño, y por defecto, todo esquema de protección de datos diseñado en Ecuador y también en Europa, por defecto, exige que el titular de los datos debe tener la capacidad de configurar la información que le entrega. Entonces tiene que tener un poder de decisión, que es lo que pide el artículo 1. Eso es la capacidad de configuración. Que él decida a quién sí y a quién no se comparten sus datos. ¿Por cuánto tiempo? Tienen que por defecto asegurar el principio de minimización y pertinencia, que los datos que le solicitan realmente tengan relación con la actividad de tratamiento que él está dispuesto a que se le haga con sus datos. Y el último es el derecho al acceso, y al de restricción. Él puede restringir a quién se le entrega y a quién no sus datos en el momento que él quiera. Él debe tener la capacidad de revocar su consentimiento. Entonces, ese es el artículo 29 de nuestra ley. Protección desde el diseño y por defecto. Tienen que haber contratos de confidencialidad. ¿Con quiénes? Con los empleados que trabajan con datos personales y con los encargados de tratamiento que trabajan con datos personales. Los encargados de tratamiento de datos personales tienen que tener un esquema de protección de datos personales, si no, no se van a poder celebrar contratos
con estas organizaciones o con estos profesionales. Hay que asignar un delegado de protección de datos personales. Eso, como les mencionaba, por encima de 50 empleados es obligatorio. Para las empresas del sector público es obligatorio, así tengan un empleado, bueno, nunca tienen un empleado, pero es obligatorio para las empresas del sector público. Y para empresas con menos de 50 empleados, es una buena práctica, una recomendación que se da en el reglamento. Entonces sí es bueno tener un delegado de protección de personales, pero más allá de tener un delegado de protección de datos personales, a las empresas lo que sí les importa tener es un implantador, un líder implantador, que es lo que antes se llamaba ¿cómo es que era el nombre de esta persona? El encargado del sistema de gestión, el administrador del sistema de gestión. Y otra obligación de los responsables de tratamiento y de los encargados de tratamiento es que deben permitir auditorías. O sea, no hay manera de que se excusen, de que no, que yo no puedo tener auditoría, que mañana pueden postergarla, pero no pueden decir no. Y en últimas, si no las permiten, alguien puede ir a la autoridad y poner el reclamo. Y es motivo de sanción. El no permitir auditoría es una falta grave. Y las faltas graves tienen multas graves. Para cerrar, vamos a hablar un poco de lo que es el régimen sancionatorio. Entonces, hay uno que es importante, que es el delegado de tratamiento de datos personales. Es, es una obligación del, del, del responsable de tratamiento tener uno, con las condiciones que les mencioné, con más de 50 empleados, las del sector público es obligatorio si tengan uno, y con menos de 50 empleados es una buena práctica recomendada por el reglamento. Sin embargo, el líder implantador es una figura más importante. ¿Por qué? Porque al delegado de protección de datos personales, la ley establece que el responsable de tratamiento tiene que capacitarlo, tiene que asegurar de que él pueda estar en foros, tiene que ir a convenciones, tiene que participar o sea, tiene que ser una persona a la cual se le invierte una cantidad de dinero y en su momento se puede ir. Entonces, bueno, eso puede pasar con cualquier empleado, ¿no? Pero no tienes la seguridad. ¿Qué ocurre con el delegado de tratamiento de datos personales? Que no es una persona que actúe. Ese es el gran detalle. El delegado de tratamiento es un asesor, lo dice la ley. Entonces, él no dice hay que hacer esto, sino que él construye escenarios y la decisión de qué hacer o qué no hacer es del responsable del tratamiento. Ahí hay un vacío, porque a veces los dueños de las empresas, que es el 80% de la realidad de cualquier país del mundo, el 80% son empresas familiares y el 20% son transnacionales. Entonces, en las transnacionales pueda que un comité reciba las sugerencias del delegado. Pero en una empresa donde el señor Fernando es el dueño, el señor Fernando no está en ese tema de la operatividad, él anda en otras cosas. Entonces, si el delegado de tratamiento le dice, vea, don Fernando, hay que hacer esto, esto y esto, él lo escuchará y, bueno, okay, mira, le entregará eso a la secretaria y eso por ahí se traspapeló. Entonces, si hubiese un líder implantador, el delegado de tratamiento habla con el responsable del tratamiento, porque es como lo solicita la ley, pero en esa reunión también está el líder implantador que entiende lo mismo que entiende el delegado de protección de datos, porque básicamente es un delegado de protección con capacidad de tomar acción. No está limitado por la ley, sino que a través de las políticas internas yo puedo decir que mi líder implantador es ese individuo que se asegura de que las cosas ocurran en la redacción conveniente, pues. Pero básicamente es eso, es asegurarse de que en la organización hay una persona que escucha y manda hacer o se asegura de que las cosas funcionen. Porque si eso no ocurre, entra el régimen sancionatorio con toda la fuerza, porque no va a haber quien haga, porque don Fernando se va a olvidar de eso y no va a presionar más. Y el delegado de tratamiento
en algún momento se frustrará porque siente que no lo entiende. Entonces, ese vacío que genera la ley, porque no puede ver las realidades de cada país o de cada tipo de empresa, las leyes tienen que ser genéricas, igual que las normas, lo llena el líder implantador, que es una figura que toda norma ISO tiene. Solo que como esto no es una norma ISO, sino que es una ley, nombraron al delegado de protección de datos, pero se olvidaron de la parte operativa, porque el delegado, repito, el delegado por la ley, por su descripción que está en la ley, no puede tomar decisiones, no puede formar parte de las acciones, porque si no, él se convierte en juez y parte y su función queda viciada. Entonces, ¿qué dice el régimen sancionatorio? Básicamente lo primero que se van a tomar son acciones correctivas, porque vamos a estar en un proceso de aprendizaje. Entonces, al principio no es que van a llegar multando a todo el mundo, bueno, yo no puedo decir eso, pueda que se ocurra, pero se supone que los primeros año y medio, 2 años, es de aprender y la autoridad se encarga de recoger todas esas debilidades identificadas, fortalecerlas y ahí sí, comenzar con otro tipo de medidas. Entonces, van a definir o están definidas en la ley dos tipos de infracciones, las infracciones leves y las infracciones graves, para el responsable y para el encargado. Básicamente son las mismas, porque un encargado es casi que un responsable del tratamiento porque es el que hace. El responsable del tratamiento solamente define y es el que da la cara ante la autoridad cuando la autoridad le solicita que le justifique algún reclamo que haya recibido o que le muestre qué es lo que tiene, porque la autoridad tiene todo el derecho de solicitar auditorías en el momento que eh, le parezca conveniente. Entonces, en función a eso, hay un listado de infracciones leves y de infracciones graves. Una infracción grave, básicamente, es no hacer nada. Muchas empresas que hoy en día no han hecho nada, eso ya es una infracción grave. Una infracción grave es tener contratos con profesionales o con encargados de tratamiento que no ofrezcan medidas de protección de datos personales. Eso es una infracción grave. Una infracción grave es no tener un plan de protección de datos personales ejecutándose o midiéndose. Yo puedo decir que tengo el plan, que tengo unas políticas por ir redactadas, pero en el momento de la auditoría, si el auditor se da cuenta que eso es puro papel, eso es una infracción grave. De hecho, no sé, aquí no existe la figura muy grave, pero pudiese ser muy grave porque hay una situación de negligencia. O sea, hiciste un trabajo documental y ahí lo dejaste. Entonces fuiste negligente con esa inversión y no estás siendo transparente ni leal con el titular de los datos que está confiando en ti, que te está confiando los datos porque tú le dijiste que tenías un esquema de protección de datos. Entonces se pierde el principio de lealtad y de transparencia. Entonces, para infracciones leves y graves hay unas sanciones, básicamente del punto 1 al punto 7% de todo lo facturado el año anterior. Esa, en ese rango de dinero están las multas de las sanciones leves y de 0,7 al 1% de lo facturado el año anterior. Es una empresa que facturó 15 millones de dólares y tiene muchas infracciones graves y a la autoridad, porque eso ya es potestad de la autoridad, decide que cada infracción grave suma 1%, entonces 1% de 15 millones son 150.000 dólares. Si tiene tres infracciones de esas son 450.000 dólares. Así de grave es el tema, que es la sumatoria de infracciones leves y graves. Por eso es que cuando uno ve las noticias de multaron a, ¿cómo se llama esta empresa de Zuckerberg? Meta, por
$25.000 millones o $25 millones, $150 millones, tú dices, bueno, tal vez para ellos eso no es mucha plata en función a lo que facturan en el año, pero $150 millones es una multa que acaba, o sea, hay muchas empresas que no ven eso en toda la historia de su vida comercial. Entonces, hay infracciones que pueden matar la continuidad del negocio, te pueden quebrar. Yo tengo clientes que facturan 15 millones al año y, chuta, o sea, cuesta mencionarlo, o sea, hay que mencionarles eso cada vez que dicen, oye, no, vamos a esto hasta aquí porque es mucho trabajo, porque realmente es voluminoso el trabajo. Más que por la documentación, por lo técnico que es el trabajo. La cantidad de situaciones que hay que identificar en un puesto de trabajo con actividades de tratamiento desde el punto de vista de ciberseguridad, que toma mucha fuerza en este tema de protección de datos, porque hoy en día todo se maneja por dispositivos inteligentes y ustedes se están dando cuenta, hay mucha noticia con me hackearon el WhatsApp, me hackearon el Facebook, me hackearon esto, me hackearon aquello. Este, y eso lo utilizan los ciberdelincuentes para entrar a las organizaciones, porque con este tema del teletrabajo y el trabajo en casa, eh, en la casa no tenemos las mismas protecciones que tenemos en las empresas, y ahí aprovecharon los ciberdelincuentes para encontrar una entrada a los sistemas de las empresas, y hoy en día no es que te ponen a borrar, sino que te secuestran la información y te cobran rescate. Eso está pasando, eso pasó el año pasado al Pichincha, a Produbanco, al Ministerio de Defensa. Imagínense ustedes, son capaces de meterse en sitios que deberían estar ultra protegidos, como es el Ministerio de Defensa, y se dieron casos de ciberataques. Entonces no están, o sea, los ciberdelincuentes hoy en día no creen en nadie y han encontrado maneras muy sofisticadas de entrar a estos espacios que deberían estar súper protegidos y súper restringidos, pero que el trabajo en casa acabó con esas protecciones y acabó con los privilegios. Hoy en día no es que los gerentes pueden tener acceso desde cualquier lugar del mundo y a cualquier base de datos. Eso se acabó. Ahora hay lo que llaman zero trust o cero confianza y solamente deben darte acceso a lo que realmente vas a utilizar. Y el gerente general no tiene acceso a todas las plataformas digitales, ¿no? Porque es un gran riesgo. Pueden entrar a través de él a toda la información de la organización. Y entonces ya esos privilegios quedaron restringidos después de la pandemia. Volumen de negocio significa todo lo que facturaste el año anterior al momento que identificaron una infracción. Entonces, de ese tamaño va a ser la multa. Medidas provisionales y cautelares son las que se suponen que van a realizar al principio, de manera de no estar multando a todo el mundo, pero sí comunicándoles, mira, si esto hubiese sido una multa, te tocaba pagar tanto para que la gente vaya tomando conciencia de lo crítico que puede ser. Y bueno, revisar el capítulo 14 del reglamento, que es nuevo, donde aparecen algunas precisiones sobre lo que dice la ley, pero no es mucho, o sea, la ley por sí solita ya es bien clara en cómo son las multas. Entonces, básicamente este es el recorrido rápido que teníamos sobre la ley, donde estamos. O sea, básicamente lo que debemos hacer es ponernos a trabajar con esto, porque ya pasaron 3 años, ya pasó el periodo de gracia de 2 años iniciales, ya vamos a cumplir un año de que el régimen sancionatorio debió entrar o sea, entró en vigencia, pero bueno, todavía no tenemos autoridad y se supone que hasta por pena no debe llegar pateando la comida del perro, sino más bien entendiendo y explicando por qué no se dieron las cosas. Bueno, todos sabemos por lo que ha estado pasando en el país. Eso justifica un poco el que no le hayan dado prioridad a que aparezca esta figura, pero esta figura es muy importante, esta ley es muy importante porque ya lo ha mencionado el presidente en un par de ocasiones y la ministra Soncelés también lo mencionó ayer en la mañana en
una entrevista que le hicieron en un canal de televisión. Es un compromiso que hay con la Comunidad Europea. Los grandes proyectos de negocios se están dando con Comunidad Europea, con la ratificación del acuerdo con China, con algo que se está trabajando con Canadá, y todos ellos solicitan, por lo menos la Comunidad Europea, esto es una solicitud del memorándum de entendimiento que firmó el anterior presidente cuando apenas inició su gestión, que trajo a los europeos, firmaron este memorándum de entendimiento y de noche a la mañana apareció la ley de protección de datos aprobada. ¿Por qué? Porque fue una solicitud. O sea, en Europa, si no tienes protección de datos y en el país no hay autoridad y ley de protección de datos, eres un país donde no van a hacer negocios o van a tener muchas dudas o muchos controles para hacer negocios, muchas trabas. Entonces, esto facilita la apertura comercial que se pretende tener con Europa. Entonces, los crecimientos de los negocios no están en los países donde esos negocios realizan operaciones. ¿Por qué? Porque los mercados ahora son globales y las competencias internas son tan sangrientas que no quedan océanos azules. Entonces los océanos azules hay que inventarlos fuera del país y eso es una madurez que tienen que lograr los empresarios nacionales que quieren crecer internamente. Aquí en Ecuador, Ecuador es una economía pequeña. Y países más grandes están buscando sus opciones fuera. Todo el mundo está buscando las opciones fuera. Entonces debemos estar preparados mental y técnicamente para crecer afuera. Y un requerimiento para crecer afuera es tener un esquema de protección de datos fuerte, porque a través de los datos viene todo lo que es la generación de información, inteligencia de negocios, mejoramiento de, de ofertas, ofertas de valor. Y seguramente también operación, porque los datos técnicos también ayudan a mejorar las operaciones. Entonces, tener un esquema de protección de datos fuerte te obliga a tener bases de datos depuradas y con bases de datos depuradas vas a tener mejor generación de información con esto de ahora de la inteligencia artificial. Señores, esto ha sido todo por hoy. Veo que Natalia de la Torre tiene la mano levantada. Marcos, Edgar, no sé si tenemos oportunidad para atender algunas solicitudes. Yo estoy a la orden. O sea, mal haría yo decir que no, que llegué tarde. Entonces, no sé si le damos paso a algunas preguntas. Muchas gracias por la atención. Freddy, muy buenas noches. No sé si podemos realizar preguntas. No sé cómo estará organizado a través de la empresa que coordina este evento. Yo, Sí, yo buenas estoy a la noches. disposición. Si puede levantar el micrófono, decir su nombre, por favor, y inquietudes para que Freddy pueda responder. No hay problema. Ok, adelante, por favor. Muchas gracias. Freddy, bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Natalia de la Torre. Yo tengo dos preguntas em, con referencia a la ley, ¿sí? En la una me salta la duda en el hecho de que tenemos un derecho a la eliminación de los datos personales, en este caso de los titulares. Ya, y mi pregunta básicamente es, por ejemplo, si yo tengo un cliente que va a facturar en mi empresa y obviamente para yo poderle facturar a este cliente, él obviamente me va a entregar sus datos personales para la facturación. Y Exacto. obviamente bueno, se realizará la factura, todo. Yo pediré la autorización, supongamos, de lo que te comprendí el día de hoy, para que este cliente me entregue a mí sus datos para facturar, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que comprendí. ¿Qué va a pasar en el hecho de que este cliente mañana me venga y me diga, ¿sabe qué? Necesito que me elimine los datos de facturación de su negocio. ¿Es posible que pase esto o no? Es posible que ocurra. Dentro de las posibilidades, pues están todas, porque el titular tiene el derecho. ¿Qué ocurre? Que eso es lo importante de tener distintas bases de licitud.
Una base de licitud es el consentimiento en el momento que él me la dio. De hecho, es la base de licitud más importante de todas. Siempre que tengamos el consentimiento, somos ganadores, porque fue el titular mismo el que me dijo sí. Pero hay una segunda base de licitud, que es la del régimen tributario. O sea, el IES Exacto. me solicita que yo debo conservar esos datos por un periodo de tiempo determinado. No recuerdo si son 5 o 7 años. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa segunda base de licitud, yo puedo mantener, no es que puedo, debo mantener ese récord de esa persona que hizo esa compra, pero con unas condiciones particulares para conservarlas. O sea, tal vez lo que no puedo hacer es volver a utilizarlas para facturar. ¿Qué ocurre? Que existe la posibilidad técnica de cuando yo doy la finalidad, y es lo que es el principio de proporcionalidad. Yo puedo decirle que mi actividad de tratamiento es la facturación. Y si tiene compras frecuentes o en el caso de que él vuelva a tener una compra en mis establecimientos, yo puedo conservar sus datos por 3 meses. Si en los 3 meses no hay compras o no hay una nueva compra, yo debo eliminar esos datos de la base de datos de facturación, no de lo que me pide el IES. Entonces, ahí es donde vienen las complicaciones técnicas porque tenemos que hacer, en empresas muy grandes hay departamentos de tecnología con 4 o 5 ingenieros, pero en empresas muy pequeñas, a veces el servicio es inclusive contratado por evento. Entonces, ahí viene el tema de cómo tenemos nosotros nuestras plataformas digitales, o sea, cuál es el nivel de sofisticación que tenemos nosotros en plataformas digitales. Es un tema complejo, Natalia, pero sí hay salidas, hay salidas. O sea, no siempre el derecho a eliminación lo van a poder ejercer si tengo otras bases de licitud. Sí, porque básicamente, o sea, eso es lo que más creo que en mi personalidad me preocupa por el hecho de que tengo clientes, facturo y alguna vez yo conversé con el paquete contable, con el proveedor del paquete contable y le decía que obviamente tengo el derecho a la eliminación. ¿Qué va a pasar si algún cliente me solicita la eliminación de estos datos? Y el paquete contable obviamente me dijo, no se puede eliminar estos datos porque tienen que permanecer, si se elimina, se desconfigura la base de datos. Sí, entonces, básicamente por ahí va mi inquietud, Ahí hay un porque tema, ¿cómo podría yo justificar ello? Natalia, ahí hay un tema. Date cuenta que el desarrollador del paquete contable está obligado a satisfacer los requisitos de la ley. Los paquetes contables anteriormente no tenían previsto esto, entonces están diseñados de tal manera de lo que te está explicando, o sea, su razón técnica la tiene. Probablemente su diseño de programación no le permite eliminar datos, pero lo que le toca hacer es hacer un upgrade de su paquete, porque si no, tú estás obligado a buscar un paquete que dé mejores servicios. Ese es el tema. O sea, la respuesta no puede ser, no, es que mi paquete no puede. Ok, chévere que no pueda, pero ¿en cuánto tiempo vas a corregir esa limitación? Porque yo debo cumplir con la ley de datos y tú también debes cumplir con la ley de datos. Ahí comienzan unas negociaciones posteriores a identificar la falencia. Ahí hay un trabajo que tienes que hacer con el señor del paquete contable. De De hecho, acuerdo. esa es la respuesta típica. Ajá. No quiero que digas el nombre, o sea, no estamos ahí para eso, pero me he encontrado con esa situación ya en varios y es el mismo paquete. Hay otros que sí, es más, hay unos que son muy costosos y que los usan empresas muy grandes y tampoco tienen la capacidad, pero estos sí se están poniendo porque son globales, pues. Entonces, seguramente en otros países también le están pidiendo lo mismo, que haya la posibilidad de que sale y lo meten en una cajita temporal o en una cajita que tiene ciertas restricciones, porque tienes que cumplir con lo que te pide el IES.
Así es. Ahora, una segunda pregunta. Mira, en el tema de logística, por ejemplo, la empresa utiliza Trámaco para realizar las entregas a domicilio. Entonces, básicamente, Trámaco nos entrega a nosotros una base de datos para nosotros ingresar los datos de nuestros clientes que van a ser sujeto a la entrega de domicilio. Sí. ¿Ya? Entonces, obviamente, mi cliente me entregaría a mí la autorización para yo mantener sus datos, ¿sí? Y yo obviamente le haría no sé, no soy abogada, algún documento jurídico Sí, en el hay que cual, revisar ahí hay que revisar el contrato básicamente. Primero, Trámaco no puede, después de la vigencia de la ley, solicitar eso sin ofrecer las garantías del caso. En segundo lugar, tú tienes que tener el consentimiento, si estás haciendo ventas en página web o en físico, en establecimiento, donde ofreces el servicio de entrega a domicilio, tienes que tener el consentimiento del titular, donde él, por esa ocasión o por el periodo de tiempo que tú le menciones en esta información, esa base de datos se la vas a entregar a un tercero, que en este caso es esta compañía. Puede ser cualquier otra. Con todas está pasando lo mismo. Y estas empresas tienen que asegurarte de que al tercer mes o al cuarto o al mes o después de esa entrega van a borrar esa información. mm, Este, ya, eso hay que esquematizarlo en un acuerdo. ya, y si dentro de este periodo, no sé, ya supongamos que está la superintendencia, ya está funcionando y todo eso, ¿sí? Si a mí el cliente que me otorgó los datos personales de él me dio la autorización, exige o presenta alguna queja o alguna solicitud de cómo están sus datos, sí, yo cómo tendría que actuar, indicar que yo tengo un acuerdo, lo que sea, de transmisión de los datos hacia Trámaco y Trámaco tiene que devolver el tratamiento de los datos que ha tenido para este cliente o yo sería la responsable de él. Ahí, ¿cómo vaya a actuar o sea, yo te puedo decir qué dice la ley. Lo primero que van a hacer es llamar al delegado de protección de datos. ¿Tú tienes esquema de protección de datos hoy en día, Natalia? Estamos en ese proceso justamente por el hecho de que es una ley nueva. Entonces, obviamente, la empresa está en este proceso de ver cómo hacer la implementación, el diseño y la implementación de protección de datos. Pero no has contratado a nadie, eso tienes que contratar a alguien. O sea, hay mucha gente por ahí ofreciendo. Yo hago ese trabajo, pues, y a través de Corfopin podemos ayudarte haciendo una inspección. Pero bueno, el tema es este. Lo primero que va a hacer la autoridad es llamar al delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos generará un informe hacia la autoridad diciendo estamos trabajando en esto, ya identificamos el problema, por favor comuníquele al titular de que estamos haciendo pam, pam, y él explicará qué están haciendo, porque tiene que cumplir con el principio de lealtad. Si no están haciendo nada, o si el delegado de protección de datos identifica que Trámaco tiene deficiencias o que no hay un acuerdo, él tiene que informar absolutamente todo, porque el delegado de protección de datos le paga a la empresa, pero no puede decirle, oye, no dirás esto, no dirás aquello, no, él tiene libertad, de hecho tiene la obligación de decir por el principio de transparencia todo lo que está ocurriendo. Él le debe más lealtad a la autoridad y al titular que al mismo contratante. Entonces, ¿qué ocurre? Y no lo pueden despedir, eso lo dice la ley, por informar lo que está ocurriendo. O sea, si él haciendo su trabajo se molesta a la empresa porque ve cómo vas a decir esto y lo despiden, él les puede poner un proceso en la autoridad y lo van a tener que recontratar porque él está haciendo su trabajo. Entonces, ese es el procedimiento. El delegado informa y en función a ese informe, la autoridad tomará la decisión de solicitar acciones correctivas. Entonces, ¿qué ocurre? Trámaco, en el proceso que tú estás haciendo, o sea, si tienen a alguien ya contratado, esta persona lo primero que tiene que revisar es cómo están
Por eso lo importante del ecosistema, o sea, ¿quiénes son el ecosistema? Parte del ecosistema, Trámaco es un encargado de tratamiento, porque él se encarga de hacer el tratamiento de entrega a domicilio. Entonces, él debe tener un esquema de protección de datos bajo los requisitos de la ley. Si él no tiene ese esquema, el trabajo de tu empresa es en el contrato de servicios colocar lo que son las cláusulas de protección de datos personales. Y es como un plan de seguridad de datos, que tus auditores internos deben revisarlo por lo menos cada 3 meses. Y tú le das el plazo de que en un año, que es el tiempo lógico para tener un esquema implantado, ellos tengan su esquema de protección de datos implantado. De lo contrario, tú no estás obligada a seguir contratándolo porque la ley te obliga, o sea, la ley si tú sigues contratándolo te va a multar con una sanción grave. Entonces, todo eso es la parte de las medidas jurídicas que hay que tomar, que pide la ley, y las partes organizativas y las partes técnicas, o sea, las medidas técnicas. Ahí tienes un trabajo que hacer con Trama. De acuerdo. Una pregunta más. El tema de la auditoría, eso no me quedó claro. Va a haber como, por ejemplo, las empresas tenemos auditores externos en la parte contable y tributaria. ¿Así va a haber las auditorías o nos referimos a una auditoría interna en la cual yo verifique cómo está mi proceso? Son ambas, son De ambas. acuerdo. La autoridad puede enviar auditores. Esa relación entre Ecuador y Rusia, Este, este convenio de intercambio de chatarra bélica. ¿Quién está hablando? Aló. Son ambas. Tú tienes que tener un equipo de auditores internos que son los que aseguran la mejora continua del sistema. Como te mencioné, tiene que haber unos auditores que evalúan la resiliencia del esquema de protección de datos, las partes interesadas, un titular, porque pueden haber organizaciones, así Trámaco te puede mandar un auditor de ellos a que audite tu esquema de protección de datos, De acuerdo. y la autoridad tiene el derecho también de enviar un auditor en el momento que ella considere pertinente. Entonces, Ok, por entonces, todos lados te pueden enviar auditores de segunda parte. ya, o sea, yo como empresa debería hacer también un seguimiento o una evaluación a las políticas de protección de datos de mis proveedores en este caso. Es así, Ya, perfecto. a Te través de las agradezco. auditorías. Ajá, ya, de acuerdo. Sí. Muchas gracias. Creo que voy a dar paso al resto de compañeros que creo que también tienen preguntas. Gracias. Bueno, Natalia, gracias a ti por las preguntas, muy interesantes. Gracias, gracias. Vamos a dar paso a Elvis, que también tiene una pregunta. Elvis, Gracias, adelante, por buenas favor. noches. ¿Me Buenas puede noches, Elvis, escuchar? ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Elvis Changotasi te saluda. Estimado Freddy, quería hacerte una consulta un poquito más pragmática, porque la mayoría de cosas está en la ley. Sí, Mira, yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones, somos casi 6.000 personas, 4 millones de ouch, clientes, el flujo de información es una monstruosidad. No brutal. tenemos implementado la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento, recién estamos en reuniones. Quería hacerte una pregunta que englobe todo esto. Primero, es necesario que el delegado de protección de datos que habla el artículo 46, 47 y el reglamento general esté desde el inicio conformando el grupo de trabajo, porque como te digo, es una empresa que tiene muchos sistemas integrados, tanto software, telecomunicaciones, sistemas de calidad. Dos, te escuché de un implementador, una persona de implementador de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento. Sí, Como es una empresa grande, se requiere de un equipo multidisciplinario que le apoye, porque una cosa es cumplir con lo que dice la ley, otra es ejecutarlo, que es un monstruo, que yo concuerdo exacto. contigo, revisando la ley y el reglamento. Y termino con esto, ¿cuál sería el perfil del delegado? ¿Debe ser abogado específicamente, un No, ingeniero en sistemas con experto en ciberseguridad? ¿Cuál es tu recomendación en esto? Muchas gracias. ok, Elvis. Ve, interesantísimo esto, porque es la parte operativa realmente. Date cuenta, el delegado de protección de datos para una empresa de ese tamaño es obligatorio. Tenerlo desde el principio es una opción. Es una opción. ¿Por qué? Porque tener una persona, o sea, es una opción si este delegado cumple con el perfil que dice la ley, que tenga mucha experiencia y realmente pueda
tenga detrás de él un equipo multidisciplinario. O sea, realmente un delegado de protección de datos no, si es interno, él tiene que armar un equipo con el de sistemas, con el del área jurídica, porque son esas 5 áreas que pide la ley que hay que ser experto. Difícilmente alguien va a ser experto en ciberseguridad, en derecho, en sistemas de gestión. Entonces, es bueno tener al principio, en una empresa de este tamaño, a otra empresa que haga de delegado de protección de datos, una empresa que te asegure que detrás del líder de proyecto que están colocando hay abogados, hay ciberseguridad, hay sistemas de gestión, hay experiencia en otras implantaciones. Y eso te puede dar la confianza de que esta empresa arme lo que, por lo menos en el caso de nuestra empresa, armamos lo que es el comité de mejora continua y el comité de riesgos, de crisis. En una empresa del tamaño que tú tienes, es más sencillo o menos complejo armar estos dos comités. De hecho, es estrictamente necesario que estén los dos comités, porque van a tener muchas tareas. Uno desde el punto de vista del sistema de gestión y la mejora continua, y el otro desde el punto de vista de la ciberseguridad y la resiliencia del sistema de protección. Entonces, la recomendación sería tener a esta empresa al principio que les ayude a diseñar la estrategia de implantación, porque eso no lo menciona ni la ley ni en los foros donde participamos. Existen 2 fases en, en cualquier proyecto realmente. La etapa 1, que tiene que ver con el diseño, la documentación, la implantación y la validación del cumplimiento, que es cualquier proyecto, y una vez que se cumple eso, que al final es con la primera auditoría interna, se le entrega eso a operaciones. ¿Quién es operaciones? El comité de riesgo y el comité de mejora continua. Este proceso debe durar, sea el tamaño que sea la organización, 12 meses. Realmente dura entre 9 y 12 meses. Entonces, la etapa 1 la haces con una empresa y se desarrolla todos estos 2 comités y todas las 3 fases. Y la etapa 2 ahí sí es obligatorio, tienes a un delegado de protección interno, porque el delegado de protección de datos hace falta, los dos hacen falta. El líder implantador, porque es el ejecutor, porque un delegado de protección de datos no puede ejecutar, no puede decir hay que hacer tal cosa, sino que él simplemente cada cierto tiempo emite un informe de cómo él ve la situación y qué potenciales riesgos él avisora para que el líder implantador o los comités internos tomen las medidas pertinentes, lo que ellos consideren. Ok, este señor dice que puede ocurrir esto, entonces identifiquemos este control, implantémoslo y fortalezcamos al sistema. Ese es un delegado de protección de datos, el que muestra panoramas posibles, pero él no dice, ve, va a ocurrir esto, hagan tal cosa, porque ahí no está cumpliendo con su labor de asesor, sino que está tomando decisiones y está sugiriendo acciones. Eso no lo puede hacer un delegado de protección de datos. Entonces, eso sí lo puede hacer el implantador. Entonces, por eso yo menciono, toda norma ISO tiene la figura del implantador de la norma tal. En la ley, o sea, reaplicando las mejores prácticas, como lo solicita la responsabilidad proactiva, las organizaciones deben o deberían formar a un implantador PDP, que es la persona que ejecuta, porque difícilmente el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, que son las figuras líderes, se van a meter en la operatividad de la cuestión. Eso se queda en los comités, y hacia los comités no le llega la información directamente, se van a perder algunas oportunidades de mejora. Sí, sí, te respondí. Muchas gracias, muy amable. Sí, fue claro. Ok, listo, hermano. Gracias a ti por las preguntas. Ok, ¿alguna inquietud de alguna otra persona, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Yo tengo dos preguntas. Bueno, ¿Tu nombre?
Jean-Pierre Girón, Ya, un gusto con todos. un gusto, Girón. Gracias. Bueno, mi primera pregunta era si se requiere o existe un acuerdo de confidencialidad genérico para los encargados y responsables del tratamiento de datos. Y bueno, y otra también, una curiosidad que tengo, si es correcta la forma de recopilar información, como hacen la mayoría de empresas, es como o la aceptación de cookies o el acepto de términos y condiciones en muchas aplicaciones. Si es correcta esa forma, no explícita o sería un poco más explícito la forma de pedir estos datos. Ok, Gracias. listo. La primera, los acuerdos de confidencialidad. Definitivamente siempre va a haber un chasis de, de cualquier contrato o de cualquier acuerdo. Lo importante de la ley es que nos solicita que identifiquemos el ecosistema, quién es el encargado, quiénes son destinatarios, quiénes son titulares, que comparten datos, quiénes son responsables de tratamiento, que comparten datos con nosotros, porque según esa figura, la confidencialidad cambia, porque los datos, si sean datos personales, tienen distintas características. Otro diferenciador de un acuerdo de confidencialidad es el tipo de datos que estoy compartiendo. O sea, ya con temas de niños, niñas y adolescentes, los acuerdos de confidencialidad tienen unas características. Con datos de salud tienen unas características. Con datos crediticios tienen unas características. Con datos de geolocalización tienen algunas características. Entonces, todo va a depender de qué tipo de datos también estés solicitando tú. Entonces, de ahí dependerá cómo se estructura o cómo se especifica la parte de confidencialidad. Eh, ¿Qué mecanismos tú pudieses estar exigiendo a empresas o encargados de tratamiento con los cuales tú compartes datos y necesariamente tiene que haber un acuerdo de confidencialidad? Entonces, dependerá de esas características. Pero si hay un chasis, lo que no es recomendable, respondiéndote a la segunda pregunta, es amarrarse a esos chasis. O sea, un chasis funciona para ciertas características. Un chasis de un camión de carga no es igual a un chasis de un camión, o sea, de carga pesada, a un chasis de carga ligera o de un bus de tantas personas a un bus más pequeño. O sea, los chasis se parecen, pero no son iguales en características de física, de lo que pueden otorgar como beneficio. Entonces, tú tienes que identificar que el chasis te sirve para darte una idea de qué debes topar. El delegado de protección de datos, en ese caso, te ayuda muchísimo, porque tú le puedes hacer la pregunta directa: tengo estas situaciones, por favor, ármame los acuerdos de confidencialidad, y ahí él sí puede hacer un trabajo. Se sugiere colocar esto, se sugiere colocar esto, si te responden que no con esto, menciona esto, esto y estas condiciones. Entonces, ahí el delegado de protección de datos o el líder implantador, perdón, te ayuda muchísimo, puliendo el comunicado. ¿Por qué? Porque si no ocurre con lo que tú acabas de mencionar. Hay personas que simplemente van a Internet y creen que informar en estos tratados de privacidad o acuerdos, términos de uso, están saliendo al paso con todo lo que pide la ley. O están satisfaciendo el requisito de lo que es información previa o solicitud del consentimiento. Resulta que están mezclando todo y es lamentable que la mayoría de esos términos de privacidad o acuerdos de privacidad que estamos recibiendo y que estamos aceptando son abusivos, no cumplen con algunas de las solicitudes de la norma, violan algunos artículos, pero bueno, como no hay opciones de quejarse y casi siempre te ponen que si no los firmas no puedes continuar o pierdes los beneficios, como fue el caso de algunos bancos y algunos autoservicios que te decían que los descuentos los vas a perder si no actualizas los datos. Totalmente abusivo.
porque te están obligando a dar el consentimiento y eso va en contra de la ley. El consentimiento tiene que ser libre, entonces no puede ser presionado. O sea, no te pueden decir, si no haces esto, pierdes tal cosa. O sea, pero bueno, es lo que hay. Yo lo que te recomiendo es que la persona que tú selecciones o la empresa que selecciones para hacer ese trabajo, si ves que está haciendo eso, oye, ya lo llames y le diga, oye, no, yo no quiero que sea igual o por lo menos si va a ser igual, explícame por qué. Nosotros tenemos un curso la próxima semana, inicia el lunes, sobre cómo trabajar la ley. O sea, y si vamos a estar, son 4 días, vamos a estar con más detalle en cada uno de los puntos. Vamos a compartir algunos modelos que sirven de guía para ver qué es un acuerdo de confidencialidad. Ese está, de hecho, en lo que se va a tratar ese día. Entonces, pudieses inscribirte en el curso y ahí vamos a más detalle. Pero básicamente, los chasis son buenos, pero hay que saber utilizarlos. Sí, 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 respondí tu pregunta. Sí, Ok, muchas bueno, gracias. muchas gracias, Freddy. También queremos agradecer a toda la gente que ha participado en este evento.